Bienvenidos a su programa llamados a gobernar. Agradecemos a nuestro Dios nuevamente por esta oportunidad de estar delante de todos ustedes y compartir las Sagradas Escrituras. También estamos saludando a nuestros pastores y a nuestra cobertura, agradeciéndoles también a ellos por esta oportunidad que nos dan en esta semana de poder compartir también la palabra de Dios con todos ustedes, esperando que sea de mucha bendición para cada uno. Mandamos un saludo también a todos los pastores y líderes de Libertad para las Naciones Mundial, así como a todos nuestros amigos y hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos cada semana. Bien, amados hermanos, pues vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que se titula Las 7 murmuraciones, las 7 quejas. Esperando, como mencioné hace un momento, que esto pueda traer bendición para su vida, que sea un despertar para su vida espiritual, que nos haga tomar conciencia de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestro caminar con Dios y en la iglesia de Jesucristo. Que esto pueda traernos una fuerte reflexión espiritual con el poder del Espíritu Santo para que nosotros le permitamos al Señor que a través de su Espíritu y de su palabra, Él haga una transformación, una regeneración, una renovación de vida para la gloria del Señor. Por esto es muy importante que usted los tome con toda la madurez posible en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, vamos a continuar, como dije hace un momento, con nuestro tema. Necesitamos mencionar algunas cosas muy importantes para nosotros. Es fácil hablar mal de otras personas. Muchas veces nosotros como predicadores, como siervos de Dios, ponemos como ejemplo al pueblo de Israel, como si ellos fueran un objeto, algo raro, algo extraño, algo no común, algo antiguo, y que muchas veces lamentablemente para muchos siervos de Dios parece como que el Señor los ha desechado. Cuando menos así presentan, así se habla de ellos, como que el Señor ya los hizo a un lado, ya los desechó, como vuelvo a repetir, como algo extraño, como algo antiguo para la iglesia de Jesucristo. Amados hermanos, yo quiero decirles que esto no es así. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido, el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto. Y Dios jamás ha rechazado ni rechazará a su pueblo de Israel, porque Él lo escogió para su gloria y para su honra. Menciono esto, es fácil hablar de otras personas. Muchas veces los tomamos como un mal ejemplo y a veces los tomamos como un buen ejemplo. Pero hoy quiero compartir algo importante para que nosotros le demos esa seriedad que tiene cuando nosotros ponemos como ejemplo al pueblo de Israel. No hablemos descomedidamente de ellos, amados hermanos, son hijos de Dios, y quiero que usted sepa que también la sangre preciosa de Jesucristo fue derramada por el pueblo de Israel. Es más, de hecho, por ellos fue que nosotros recibimos salvación en Cristo Jesús. Por la desobediencia de ellos, la gracia del Señor, la salvación en Cristo Jesús ha pasado para toda la humanidad, para los gentiles. Así que por su desobediencia nosotros hemos sido bendecidos. Pero le repito y le reitero que ellos no han sido desechados. Tenemos que tener esto en nuestra mente todo el tiempo que nosotros leamos las Sagradas Escrituras. Como mencionaba hace un momento, hay muchos predicadores que tratan mal al pueblo de Israel poniéndolo como un ejemplo de algo raro, algo extraño. Y esto no debe de ser así. Debemos de leer con mucho cuidado lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 15, versículos 4 y 5, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 6 al 12, todo el capítulo 9 de Romanos y todo el capítulo 11 del mismo libro. Debemos de leer con mucha atención, detenidamente, y sobre todo pedirle al Señor que Él permita que a través de su Espíritu Santo nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como predicadores de la palabra del Señor, podamos darle el respeto
y la debida aplicación cuando nosotros ponemos como ejemplo al pueblo de Israel. Ellos no son una cosa rara, ellos son el pueblo de Dios, son escogidos de Dios, nunca dejarán de serlo, nunca dejan de serlo. Aún ellos hayan hecho lo que hayan hecho, es un propósito divino por el cual nosotros vamos a aprender a través del pueblo de Israel. Esto es lo que nos presenta en estos capítulos que ya le mencioné. El apóstol Pablo dice que las cosas que le sucedieron a ellos sirven como ejemplo para enseñarnos a nosotros, para que también nosotros no cometamos los mismos pecados, dice el apóstol Pablo, ni caigamos en la desobediencia en la que ellos cayeron. Esto simplemente vamos a tomarlo y debe ser mencionado como un ejemplo bueno, aunque haya sido negativo lo que ellos hicieron. Nosotros como iglesia de Jesucristo debemos de saber la verdad. Nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros también hemos cometido quizás pecados tan terribles como ellos. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho de juzgarlos. Son el pueblo de Dios y también son lavados y comprados con la sangre de Jesucristo, lo mismo que nosotros. Yo tomo esa palabra del apóstol Pablo con mucho temor y reverencia delante de nuestro Dios, todo el capítulo 11 del libro de Romanos, y nos dice: teme. A nosotros como gentiles lavados y comprados con la sangre de Jesucristo, como miembros del cuerpo de Jesucristo y de la iglesia del Señor, nos dice: teme. Teme delante de Dios. No hablemos descomedidamente del pueblo de Dios, porque es fácil hablar de ellos. ¿Y por qué utilizo estas palabras? Porque realmente y lamentablemente son palabras que se utilizan como si el pueblo de Israel fuera algo antiguo, algo desechado, como un desecho, como que ya no tienen salvación. Pero esta es una mentira. Por eso es necesario, y repito, que al poner de ejemplo al pueblo de Israel debemos hacerlo con respeto, porque el apóstol Pablo nos dice: debemos de temer a Dios. Cuando hablamos de Israel debemos de hacerlo con temor, porque el mismo que operó en ellos para desgajarlos de su olivo original es el mismo que también nos puede quitar de ese olivo. Así como hemos sido injertados, así nosotros también podemos nuevamente ser arrancados de ese olivo. Y por eso nos dice reiteradamente: temamos. Ahora menciono esto porque, vuelvo a repetirlo y espero su comprensión, lamentablemente hay muchas personas que andan por ahí hablando mal del pueblo de Israel, presentándolo como algo de lo peor, como incrédulos, como impíos. Pero déjenme decirle que esto no debe de ser así. Debemos de poner mucha atención lo que la palabra del Señor nos enseña a través de ellos. El apóstol Pablo nos dice que de ellos son la promesa, los pactos, la bendición. Y es por ellos que la salvación también ha pasado para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo: la salvación viene de los judíos. Entonces nosotros no podemos sentirnos mejor que ellos. Esto es muy importante, que usted como siervo de Dios, como hijo de Dios, como iglesia de Jesucristo, no pierda el panorama de quién es el pueblo de Israel en los planes del Señor. No puede pasar por alto eso. Es muy importante que usted lo tenga en su mente y en su corazón. Bien, pues como mencionaba al principio, las 7 murmuraciones, las 7 quejas. Así que la murmuración toma un camino, que es la queja. Se presenta muchas veces como una plática, pero lamentablemente cuando pierde su sentido natural de conversación, se convierte en una queja. Y de la queja nace la murmuración. Cuando empieza el cuchicheo, cuando empiezan a codearse unos con otros y decir: oye, mira, esto a mí no me parece, esto a mí no me gusta, debes de tener cuidado. Debes de tener mucho cuidado. Debemos de tener en mente lo que la palabra del Señor nos enseña. Lamentablemente muchos cristianos se quejan del camino del Señor, como mencionábamos en el programa anterior. Se quejan casi de haber sido salvos.
Se quejan del alimento espiritual, se aburren de Jesucristo. Les llega un fastidio sobre la persona de Cristo, así como el pueblo de Israel. Ellos decían, ya tenemos fastidio de este pan tan liviano. Ignoraban lo que era el maná para ellos. Puede haber muchos cristianos que se llegan a aburrir, se aburren de seguir a Jesucristo, llegan a aburrirse del camino santo de Dios, se llegan a aburrir de los caminos del Señor. Prácticamente se quejan porque Dios los ha salvado del pecado, los ha librado del pecado, los ha librado de la condenación eterna del infierno. No debemos quejarnos del camino del Señor. Los caminos del Señor son santos y son perfectos. Tengamos esto en nuestra mente, amado pueblo del Señor. Debemos agradecerle cada día de nuestra vida a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado y perdonado nuestros pecados. Ha perdonado nuestro pecado y nos ayuda cotidianamente sobre los pecados de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto solo se logra, solo se entiende con tener, o llevando, mejor dicho, una buena relación con nuestro Señor Jesucristo.